La Jugada con los Derechos es un podcast de Sport Power 2. Hola, mi nombre es Diego Aranguren y les doy la bienvenida en La Jugada con los Derechos, un podcast en el que vamos a retratar a través de historias cómo el proyecto Sport Power 2, implementado por Arcángeles Fundación, con el apoyo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, está empoderando mediante un enfoque de derechos a las personas con discapacidad en diferentes territorios de Colombia. El día de hoy vamos a hablar acerca de los ajustes razonables para la participación, pero para contarnos acerca del tema del día de hoy le doy la bienvenida a mi compañero y consultor en políticas públicas, César Arévalo. Hola Diego, y hoy hablando del tema de los ajustes razonables y las adaptaciones para generar entornos accesibles que permitan la participación de las personas con discapacidad. Este derecho, que obviamente debe hacer parte del plan de desarrollo de un territorio, se relaciona básicamente con la posibilidad de que las personas con discapacidad puedan tener todos los ajustes razonables requeridos, tal como dice el artículo 14 de la ley 1618 de 2013, la ley estatutaria de la población con discapacidad, para que puedan tener condiciones de igualdad en la participación y el ejercicio de sus derechos. Y eso se relaciona con todos los sistemas, tecnologías de información, de comunicaciones, el desarrollo del espacio público, lugares abiertos al público y servicios públicos, tanto en lo rural como en lo urbano, para que todas las personas con discapacidad puedan ejercer vida autónoma e independiente. La lengua de señas colombiana es una forma de comunicación propia de las personas con discapacidad auditiva o sordos. Esto les permite tener una comunicación efectiva entre ellos y también entre esta comunidad y la comunidad oyente, que somos nosotros los que podemos escuchar. La lengua de señas se compone de una serie de movimientos corporales, en este caso principalmente de nuestras manos, y también de movimientos faciales o gestos, que le permite transmitir la idea que ellos quieren dar a entender, o en el caso de las personas que sabemos la lengua de señas colombiana, pues nos permite comunicarnos con ellos. Diego Casanova es turbeño y técnico en sistemas de profesión. Hoy en día se dedica a ser intérprete de lengua de señas colombiana, porque es fiel creyente de que los derechos están hechos para cumplirlos. Su principal motivación son las personas que están a su alrededor. Mi motivación viene desde muy pequeño al ver que algunos amigos sordos se comunicaban en lengua de señas, y realmente desde ahí inicié a aprender la lengua de señas, pero también vi la necesidad de ellos de obtener información, porque en el espacio donde ellos se desarrollan están rodeados de personas oyentes que posiblemente no saben la lengua de señas por múltiples factores y necesitan de alguien como un intérprete que les transmita esa información. El acceso a la información y la comunicación es un derecho al que todos debemos tener alcance, ya que la información promueve la participación y aporta a la toma de decisiones ciudadana. Es por este motivo que la lengua de señas colombiana cobra un papel crucial en la vida de las personas con discapacidad auditiva. Patricia Ávila es intérprete de lengua de señas colombiana y trabaja para la Alcaldía de Santa Marta. La bogotana asegura que el acceso a la interpretación es mucho más complicado en territorios rurales. El acceso que tienen las personas sordas de Bogotá a los servicios de interpretación, pues obviamente no se puede comparar al que tienen en las regiones. Entonces en Bogotá tú encuentras un acceso bastante amplio, digamos que no pleno, no completo, pero bastante amplio, donde un niño sordo puede entrar desde pequeño a estudiar y tiene su docente que sabe lengua de señas, su modelo lingüístico, pues educación superior ya tiene su intérprete, digamos que no ilimitado, porque depende también de la carrera, la universidad, etcétera. Eso en la parte educativa. Pero si lo comparamos con una ciudad más pequeña, aquí mismo en Santa Marta hay un solo intérprete contratado por la alcaldía para todo, para las comunicaciones, para las citas médicas, para todo, pero por lo menos hay.
Y si nos vamos a los pueblos, por ejemplo, donde las personas sordas ni aprenden la lengua de señas porque no hay docentes de su lengua, no hay mucho menos intérpretes, no hay acceso a la educación en su idioma. Entonces es como unos contrastes supremamente pronunciados. Hay mucho acceso en algunas partes, pero muy poco en otras. La cobertura de atención a la población con discapacidad auditiva y el acceso a la información es muy limitado en la mayoría de las entidades territoriales. Es necesario que exista la formación de personas en lengua de señas colombiana para ampliar el servicio de interpretación y tener mayor cobertura en diferentes temas de interés público. Sí, ese tema pues es muy importante. Estos elementos que permiten participar a la población queden dentro de los planes y proyectos, porque lo que no queda allí, pues básicamente no se puede ejecutar. Entonces, por ejemplo, el plan de desarrollo de aquí de Santa Marta incluye el programa de fortalecimiento de la disponibilidad de mecanismos de comunicación, entre los que se encuentra la lengua de señas, pero también incluye otras herramientas para personas con discapacidad visual, como software accesible, braille, y se encuentra el servicio de interpretación. Si no existe esa herramienta allí, o si no existe plasmado en el plan que hay que disponer de estos elementos de comunicación, simplemente no los va a haber. Y si no, y lo básico en la población sorda es la comunicación, porque eso es lo que permite la participación. Si no hay información en su idioma, bien sea porque no hay un intérprete, no hay un equipo de traducción, no hay preocupación por la traducción de la información, la población sorda simplemente no puede participar. O sea, es así de simple como la discriminación total de la población. A todos con los que me contacto de alguna forma, el punto más importante para la población sorda es la comunicación. Y si uno dice, hombre, pues es que es lo básico, cualquier persona merece tener derecho o tiene derecho, merece el acceso a la información para poder participar. Pero si no hay el elemento, en el caso de la población sorda, que es un intérprete o unos elementos traducidos para que ellos puedan conocer la información, pues qué incidencia van a hacer, cómo van a poder participar, es imposible. Debemos entender que si no tenemos esos mecanismos dispuestos, la vulneración de sus derechos es total, porque no tienen derecho ni siquiera a la información de los derechos. Entonces, ¿cómo van a poder defender sus derechos, hacerlos valer, participar, ayudar a otros de su población? Pues desde la raíz estamos graves. El acceso a la educación es uno de los derechos más importantes en la vida de cada uno de nosotros. En este caso, el vocabulario pedagógico en lengua de señas colombiana cobra una relevancia muy importante, ya que debido a sus limitaciones, sobre todo en la educación media y superior, hoy en día la comunidad sorda posee una limitación muy grande para su acceso a la educación. El vocabulario pedagógico es un tema que está fragmentado, porque supongamos, en cierta entidad de educación superior realizan un vocabulario pedagógico para ingeniería, ¿cierto? Ese vocabulario pedagógico solamente va a servir para esa entidad, a menos que FENASCOL o el INSOR lo tomen como suyo y entonces den a conocer este vocabulario. Entonces ya todos los intérpretes dicen, bueno, este término se dice así en ingeniería, este otro también es así, esta seña es así, ¿cierto? Pero siempre va a estar fragmentado este tema del vocabulario pedagógico, así sea en la básica, en la media, a menos, como les digo, pues que a nivel nacional digan, bueno, para esta carrera estas son las señas, para esta otra estas son las señas, y realmente es un trabajo pues muy arduo. Es importante tener en cuenta que los ajustes razonables no solo benefician a las personas con discapacidad. En muchos de los casos, estos ajustes a la arquitectura o a diferentes estructuras facilitan la vida y el acceso a diferentes grupos poblacionales, como ancianos o mujeres embarazadas. Santa Marta es un ejemplo de esto. Dagoberto Ospina, gerente de la empresa distrital de desarrollo y renovación urbano sostenible, nos cuenta cómo han trabajado el tema allí. Nosotros en la EDUS, ¿cómo hemos trabajado o abordado la accesibilidad y el desarrollo de ajustes razonables? Lo primero es que hemos trazado un diseño arquitectónico base para cada uno de estos proyectos y posteriormente este ha sido socializado con diferentes grupos poblacionales. Específicamente, el Comité de Discapacidad del Distrito ha sido invitado a hacer recorridos por los diferentes lugares de las obras y se le han socializado los diseños para que ellos puedan dar los aportes correspondientes
a lo que consideran que el proyecto debe tener, debe ajustar, debe contemplar para garantizar la accesibilidad de cualquier persona con algún tipo de discapacidad sin distingo alguno. Gracias a la incidencia del Comité Distrital de Discapacidad en el Distrito de Santa Marta, a través del Plan de Desarrollo se logró trazar la meta de impulsar cambios en la infraestructura en 200 edificaciones en el distrito. Es clave resaltar la movilización de las personas con discapacidad, ya que gracias a esta se consiguió impactar a la ciudad y lograr un desarrollo en temas como el turismo accesible. Nosotros a través de la Secretaría de Promoción Social hemos invitado a los diferentes miembros de los comités y a diferentes personas con algún tipo de discapacidad a las rondas de socialización del proyecto para que, en primer lugar, lo conozcan y, en segundo, nos den aportes correspondientes. Una vez superada esa fase de rondas de socialización, los hemos invitado a visitas de campo para que in situ ellos puedan valorar lo que consideran que debe incluir el proyecto para el posterior ejercicio de sus derechos y movilidad en el sector. Dentro de este componente de renovación urbana estamos apuntándole a que todos los proyectos que desarrollemos desde la entidad sean incluyentes en un sentido transversal, es decir, que tengan en consideración los intereses de diferentes grupos poblacionales y que sientan que pueden tener una representación y hagan parte activa tanto de la gestión de los proyectos como su posterior disfrute cuando estos se culminen. Bueno, y este es uno de los derechos más importantes, ya que el acceso a la comunicación es vital para la vida de todos. Pero para hablar un poco más a fondo de lo alcanzado en materia, me acompaña Gensi López Hernández, profesional del componente de fortalecimiento. Hola Diego, cordial saludo. Muchas gracias por la invitación nuevamente a nuestro podcast en la jugada con los derechos, hoy para que hablemos del tema de ajustes razonables para la participación. En el desarrollo del proyecto Sport Power 2 se han realizado procesos de transferencia de conocimientos para la población con discapacidad, sus familias y cuidadores. Como resultado, se tiene una sociedad civil que de manera informada exige sus derechos. Es común que entre las primeras exigencias que hace la población con discapacidad a las administraciones públicas territoriales se incluya el tema de ajustes razonables para acceso al medio físico y a la comunicación. Entonces, se tiene, por ejemplo, que empiezan a identificar sectores o sitios públicos comunes que no son accesibles para la población, el parque, los escenarios deportivos, las plazas públicas. Y frente al tema del acceso a la información, pues siempre se identifica la ausencia de intérpretes de lengua de señas para que la población con discapacidad auditiva pueda realizar un proceso de participación efectiva. En el desarrollo del proyecto hemos visto territorios en los cuales, como resultado de la incidencia de la población con discapacidad, se han contratado intérpretes de lengua de señas de manera permanente en las alcaldías, y también el caso de Santa Marta, como lo escuchamos, un territorio completamente turístico que hoy se encuentra desarrollando una obra de gran impacto que no solamente beneficia a la población con discapacidad del territorio, sino que se convierte en un atractivo para la población con discapacidad a nivel regional, nacional e internacional. Si les interesa conocer un poco más de Sport Power 2, nos pueden encontrar en redes sociales como @SportPower2, y si nos quieren contar qué les pareció esta historia, la pueden hacer comentando con el numeral en la jugada con los derechos. Bueno, y eso es todo por hoy. No se les olvide que debemos estar en la jugada por nuestros derechos. Nos escuchamos en nuestro próximo episodio, en el que hablaremos acerca de la disponibilidad de mecanismos de comunicación. La producción de este podcast es posible gracias a los recursos del pueblo de Estados Unidos a través de USAID. Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de Arcángeles Fundación y no corresponden con las opiniones de USAID o del Gobierno de Estados Unidos.